Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roa en Jerusalén para seguir de cerca la evolución de esta guerra con Irán, que ya está llegando prácticamente a una semana. Esta noche se, se cumplirá una semana del inicio de la guerra. Recordemos, en la madrugada del viernes pasado, al inicio del viernes, pues a eso de las 2 o 3 de la mañana, pues hubo un ataque aéreo muy importante contra muchas instalaciones y personajes de Irán. Sonaron las alarmas en Israel y allí empezó todo. En este libro, Pascal, a nosotros nos falta un capítulo, es decir, no sé si se sabe ya en Israel, si lo han dicho, qué pasó hasta que llegaron a las 3 de la mañana hace una semana. Es decir, por dónde pasaron, cuándo despegaron. Nadie se dio cuenta en Israel de que estaban despegando tantísimos aviones o salieron de otra parte. No sé si esto ya se sabe o no todavía. No, no se sabe. Todo se quedó o sea, en pequeñísimo comité. Hubo coordinación entre varias agencias, entre varias instituciones. Y fíjate, también estaba pensando en coordinación con países fuera de Israel, países extranjeros, porque para los aviones de los aviones de la aviación civil, que de repente huyeron del país, salieron de Israel para no ser blanco de misiles de Irán. También con ellos hubo que haber coordinación para que enseguida, cuando empezó la operación, se fueran todos los aviones de y de compañías hermanas para que, para que no no las puedan alcanzar los misiles de Irán. Es otra cosa también que es un interrogante, ¿cómo consiguieron mantener el secreto con muchos países involucrados? Fíjate que hay un índice que se llama el índice de la pizza en Washington. De eso se habla mucho en las redes sociales. Cuando se prepara algo caliente, algo Arif, o sea, algo importante cerca de Washington, de repente las entregas de pizzas aumentan, se aceleran. Y esto es como un índice de que la gente se queda en la Casa Blanca y no va a salir durante mucho tiempo. Es lo que se llama el índice de la pizza, porque, y es lo que pasó efectivamente después o sea, en esa noche del jueves al viernes, al parecer hubo muchos pedidos de pizza para la Casa Blanca, así que Bueno, algo, bueno, en este sí, caso no era la Casa Blanca, sino seguramente el búnker donde estaba el gobierno israelí. A mí me llamaría mucho la atención que hubiera pizzerías abiertas a las 2 de la mañana en Israel o en Jerusalén, ¿eh? A mí eso en Washington puede ser. Aquí o en Israel me parece que a las 2 o 3 de la mañana no haya que pedirle pizza. es verdad, es verdad. A menos que algún pizzero sea también forme parte de la industria de la inteligencia israelí y lo activen en situaciones de emergencia. Bueno, fuera de todo eso, evidentemente han pasado ya varios días. La situación estaba bastante clara ya apenas unas horas después de que comenzó el ataque israelí. Es decir, eh, todo el mundo ya veía que esto se iba a parecer más al operativo de los Buscas contra Hezbollah que a la guerra contra Hamas. Es decir, Hamas sorprendió a Israel el 7 de octubre, pero cuando Israel sorprende a los demás, los deja sin habla, es decir, sin armas. Y esto es lo que le está pasando al régimen iraní, a pesar de que todos los días hay ataques de misiles, ¿no? Sí, sí, el factor sorpresa ha sido decisivo desde un primer momento. También fue el caso con Hezbollah y esta vez, como tú decías, hace 6 días contra Irán, el factor sorpresa. Después del factor sorpresa, entramos en una cierta rutina de guerra con objetivos cada vez más alcanzados, um, pues con con los objetivos
eliminación del arsenal nuclear y del arsenal balístico en punto de mira y en cambio misiles de mucho más peligro que los misiles que ya eran peligrosos de Hezbollah. Aquí hablamos de misiles aire-aire, superficie, o sea, tierra-aire. Son misiles muy peligrosos que Israel ya tenía por asegurado que Irán iba a dispararlos desde un primer momento y así pasó. O sea, recordamos que hace 4 o 5 días todavía hablábamos de salvas de hasta 100 misiles, a pesar de que el régimen del ayatollah Khamenei quiso disparar mucho más. Recordamos que hablamos de hasta 1000 que quiso disparar de una vez, que no le fue posible. O sea, todo eso a Israel lo anticipó. Lo que vimos poco a poco, día tras día, es que la frecuencia de las salvas será cada vez menor y el número de misiles en cada salva era también cada vez menor, hasta esta mañana. Esta mañana todo el país se despertó con alertas, tanto en el teléfono como en las sirenas de calle, sobre las 7:15 de la mañana. Yo personalmente me desperté con esa sirena y nos refugiamos, o sea, corrimos a refugiarnos todos en Israel, porque realmente los misiles iban en toda dirección, tanto en el centro, como hacia el centro de Israel, como Jerusalén y el sur. Y de hecho es uno de los misiles, o sea, hablamos de una veintena de misiles, que no son los 100 del principio, pero aún es una cifra importante. 4 cayeron o sea, de forma directa, 4 no fueron interceptados, los demás sí, pero los 4 que cayeron causaron muchos daños. Hablamos de, por ejemplo, Jolón en el sur de Israel, donde En el causó sur un... del centro. Perdón, en el sur de Tel Aviv, perdón. Sí, sí. El sur de Israel es Beersheba, que es ahí Beersheba, donde... que también ahí hubo un impacto directo en un hospital. Y a diferencia de lo que se pudiera decir antes, cuando los que disparaban era Hamas y que no se sabía si sus misiles tenían, digamos, eran sofisticados para apuntar, este estaba muy bien apuntado. Es decir, esto es una agresión a las leyes de la guerra, es decir, atacar un hospital de forma directa e intencionada, evidentemente es un crimen de guerra. Luego ya dirán lo que dirán los demás, no sé. Sí, no, hay que explicar, la cosa a nivel jurídico, a nivel legal es muy clara. Es decir, es un crimen de guerra, es un ataque intencionado contra un hospital civil, a pesar de que digan que ahí trataban a los heridos de la guerra de Gaza, a los soldados de Tzahal. Esto no tiene nada que ver. Es decir, alguna gente malintencionada intenta equiparar los ataques de Irán contra hospitales a los ataques de Israel contra hospitales en Gaza, y esto no tiene nada que ver y hay que tenerlo, o sea, si para nosotros es evidente, para otros que no tienen todo el contexto en mente, pues les puede parecer igual, pero no es nada, no es para nada igual. ¿Por qué? Pues porque los hospitales, como toda infraestructura civil, mezquita, escuela en la Franja de Gaza, sirven de base terrorista, es decir, ahí se refugian los terroristas para disparar contra soldados de Tzahal y para transformar el edificio civil en un edificio de guerra, un edificio bélico, y así pierde su estatus, perdón, de edificio civil o infraestructura no militar. Así Ujú. que en este caso Israel siempre ha cumplido con el derecho internacional, con el derecho de guerra también, con el convenio de Ginebra, y eso ha sido documentado desde el 7 de octubre. Eso no hay ningún problema. Lo que sí ha hecho Irán, lo que sí ha cometido es un acto de guerra, un crimen de guerra, perdón, contrario al derecho internacional. También, y eso se ha confirmado hace poco, con el uso de un arma de tipo de bomba cluster, es decir, una Bomba especie de de racimo se llama en español. bomba de que es totalmente prohibido en derecho internacional, totalmente prohibido en las guerras. No se puede usar porque
son, o sea, sin ser un especialista militar, entiendo que es una especie de munición que al estallar provoca también dispersión de otras municiones que se propagan a unos kilómetros a la redonda, y que también causa muchos estragos. Y bueno, esto se ha confirmado y vemos que Irán, tal vez a la desesperada, está usando cualquier tipo de arma y cualquier tipo de posibilidad, también ventanas, cuando se le abre una ventana de disparo lo hace Ujú. para causar el mayor daño posible. Pero no podemos esperar otra cosa de un régimen terrorista como el régimen de los ayatolás. Bueno, estas bombas de racimo, si no me equivoco, ya habían sido utilizadas antes en Siria por el régimen de Bashar el-Assad contra los rebeldes. Y también entonces se recordó que ese arma de guerra estaba prohibida según todas las convenciones internacionales, como son también las armas químicas y las armas bacteriológicas. Así que vamos a ver qué es lo que sacan de la chistera los iraníes, porque una cosa está claro, si tuvieran la bomba atómica ya la estarían usando, pero desgraciadamente para ellos se acabó el tiempo de la paciencia para esperar que eso suceda. Israel se vio obligada a actuar contra un régimen que lo lleva amenazando 45 años, ¿eh? O sea, no es, no es que ahora los iraníes se volvieron locos y quieren atacar a Israel. No, el régimen teocrático que subió en el año 79 declaró ya desde el primer día de que pensaba borrar de la faz de la tierra al régimen sionista. Y dice régimen sionista para no mencionar el nombre de Israel siquiera. Ni siquiera ahora, cuando están en guerra, en las televisiones que funcionen todavía en Irán o en los medios de comunicación, se habla de Israel. No se menciona porque es como aumentar la bicha que se dice en España. Es como si fuera el nombre de Satanás. Pero a mí me llama mucho la atención porque dentro de esta categorización, dentro de esta demonología del poder iraní, a Israel lo llaman el Satanás pequeño y el Satanás grande sería Estados Unidos. Pero asombrosamente están hablando con el Satanás grande y el problema es el Satanás pequeño. Es decir, que me parece que se han equivocado en la clasificación. Es decir, ellos se han mirado por el tamaño del país y no por la potencia y por la capacidad de decisión, porque eso es lo que hoy en día Estados Unidos, con todo su Donald Trump, con toda su verborragia y que esto que lo otro, pues tampoco tiene, tampoco está demostrando. Ahora está jugando al gato y al ratón diciendo un día, bueno, pues sí, o va a haber guerra, no sabemos, desplaza algunos aviones a Europa, lanza portaaviones, no sé qué, que esto que lo otro, pero sí va a decir que entra en guerra. Hasta que entre en guerra van a pasar por lo menos 3, 4 días, porque el ejército estadounidense es muy grande, asombra mucho en sus desfiles, pero es muy torpe en su acción. Es muy torpe en su acción. Le lleva mucho tiempo lograr coordinar ese gigante que es el ejército americano. Y eso es algo que Israel nunca se ha permitido, ser torpe en el terreno. Cuéntanos un poco más de lo que ha pasado en estos últimos días dentro de Israel, porque sabemos de de estos ataques, pero muertos, ¿han habido nuevos muertos? No, desde la última conexión que tuvimos hace 2 días no hubo que lamentar más muertes. De los ataques de esta mañana, de la veintena de misiles, resultaron muchas personas heridas. No tanto en el hospital. En el hospital de Beersheba, todos los pacientes y el personal estaba ya en una zona protegida. No había, o sea, no había manera de que les alcancen o el misil, que no les alcance el misil, perdón, pero sí en otras zonas del país, como te mencionaba, Jolón, en el sur de Tel Aviv, hubo
muchos heridos. Hablamos de unos 270 heridos. Ajá, eso es Cuatro, mucho. cuatro en estado grave todavía, o sea, por eso no lamentamos ninguna muerte todavía. Seis en estado moderado y muchísimo con trauma, o sea, con trauma por haberse caído, también por trauma psicológico. O sea, muchos sufren de ansiedad y estos también forman parte de los más de 200 heridos, porque son heridas importantes a nivel psicológico, porque realmente la ansiedad cuando te alcanza un misil es tremenda. La pregunta Ah, mía es lo siguiente, cuando siendo misiles que se disparan desde Irán, hay un aviso temprano, mucho más temprano que cuando disparaba Hamás, que apenas había o segundos si estabas muy cerca o minutos. Pero aquí estamos hablando de que son muchos minutos y la gente, ¿qué pasa? ¿No se cree que corre peligro? ¿Cómo pueden haber tantas personas que fueran heridas en Jolón? mira, yo no sé cómo fue la situación en Jolón, pero yo por la mañana todavía estaba durmiendo, pero me despertó la sirena de calle, la sirena que se oye en la ciudad, aquí en Jerusalén. Hubo un fallo en la aplicación del Picud Oref, o sea, del centro militar, o sea, de la aplicación del ejército israelí que todos en Israel tenemos. Es esa aplicación que emite una señal que nos invita a buscar un refugio en los 10 minutos que se aproximan. Y esto falló, o sea, yo no lo escuché y parece que hubo un fallo que se está investigando todavía. Y puede ser Ajá. o sea, que haya causado esos tantos heridos en Jolón. O Todavía, sea, además, todavía hay gente que no se, o que no tiene acceso tan fácil a refugios, que esto también existe, o simplemente que no, que confía en su suerte y no se protege. También eso existe. no, no, porque te digo, entiendo de que si uno tiene segundos o un minuto, pues el tema de no tener un refugio es un problema, pero si tienes 10 minutos en Israel, no es que tengas que caminar 2 kilómetros para llegar a un refugio. Como mucho caminas 50 o 100 metros. Hay pues, refugios públicos en todas partes, ¿no? O por lo Sí, menos sí. en ciudades como Jolón, que es una ciudad importante. Sí, y la gente también que tiene que toma sus precauciones también a veces duerme en esos lugares. O sea, hay muchos refugios acomodados, o sea, no acomodados, refugios que están equipados con algún tipo de Con zona de cáteres descanso. o, sí, sí, zona de descanso. Yo, Bueno, yo esta- no estaba, no estaba nada bien porque al final no me quedó otro remedio que refugiarme en la primera planta de mi edificio porque no tenemos zona de Miklat, o sea, zona de refugio. Y bueno, viendo el tamaño de los misiles, luego en la- eh, vamos en la prensa, pues sí, no paro de tener un miedo retrospectivo. Espero que la próxima vez escuchemos bien la aplicación del Picud Oref. sí, bueno, eso me imagino que estarán revisándolo muy a fondo, que esto no puede llegar a volver a pasar. Bueno, ¿hay alguna novedad respecto a la implicación, si Estados Unidos va a participar, va a mandar, va a estar? ¿Hay algo nuevo en esta guerra? Algo nuevo. A nivel interno, lo novedoso, y por eso el ataque de esta mañana nos sorprendió, es que desde ayer está permitido volver al trabajo. Es decir, los lugares de trabajo que tienen acceso a un refugio dentro o cerca están habilitados para los empleados, para la gente que quiere ir a trabajar. Las escuelas siguen cerradas, las reuniones sí se permiten hasta un aforo de 30 personas. Esto es novedoso, o sea, es realmente nuevo desde ayer. En el frente internacional, como tú decías, de Estados Unidos, de Trump, realmente no podemos esperar nada de momento, porque Trump dice todo y su contrario. Desde hace varios días dice que sí, vamos a atacar, luego dice que estamos a la espera. Son amenazas, amenazas veladas. El otro día dijo que nosotros estamos muy cerca de la victoria. Ah, Y siendo todavía, nosotros, claro, y todavía ellos no participan de eso.
Sí, no participan de esto, participan como recuerdo en tareas defensivas, o sea que ayudan a Israel a interceptar misiles desde sus portaaviones aquí en la zona. Rusia sigue desaconsejando que Estados Unidos participe directamente en esta guerra. Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz, que es un paso importante, un tránsito importante para el combustible mundial, o sea, 20% del combustible mundial pasa por el estrecho de Hormuz. Bueno, es una amenaza importante que igual para el empresario de Trump es importante y quizás es uno de los factores que le impide intervenir directamente en la guerra. La participación de Estados Unidos realmente se espera para uno de los puntos nucleares, o instalaciones nucleares importantes, que es la central de Fordow, que es una central, recordamos, subterránea, a unos 100 metros bajo tierra, que necesita bombarderos capaces de transportar bombas de muchas toneladas. Y realmente Israel no tiene esa capacidad. Igual la ayuda de Estados Unidos sería importante para ese tipo de central. Hablando de centrales y otras instalaciones nucleares, hoy Israel ha atacado el reactor nuclear de Arak, que es un reactor de agua pesada a presión, que es una de las herramientas para construir bombas nucleares. También sigue golpeando a otras centrales como las que mencionábamos, perdón, el último día, por ejemplo, la central de Natanz y la central de Isfahan. Si no están destruidas del todo, están a punto de ser totalmente destruidas. Estos son objetivos fáciles, entre comillas, para Israel, porque recordamos, Israel tiene campo abierto en el cielo de Teherán, o sea que todas las defensas iraníes contra los aviones israelíes han sido neutralizadas, o sea que es una de las grandes ventajas de esta guerra. Sin embargo, a nivel de resultado, todos estamos esperando, o sea, todos tenemos la mirada puesta en la próxima semana o en las dos próximas semanas. Recordamos, hace 6 días nos hablaban de varias semanas de guerra, hace 2 días nos hablaban de 2 semanas más, ahora hablan de una semana más. Realmente no sabemos hasta cuándo durará. Ujú. A nivel personal, pues tengo un vuelo, por ejemplo, a Madrid el 29 de junio y esto está todavía en entredicho porque la prioridad de Israel es repatriar a los israelíes que están fuera y eso ha empezado. Es una operación que ya ha empezado desde hace un par de días. Hablamos de unos 200.000 israelíes varados en el extranjero y están volviendo poco a poco a su casa. Así que los vuelos hacia España, de momento con el AL, pues con la compañía con la que viajo, el AL no tiene esa prioridad. Ya veremos qué pasa la semana que viene. Ujú. Bueno, ¿y hay alguna otra cosa que se comente? Porque con este llamado de Netanyahu a una revuelta contra el régimen iraní, eh, ¿alguien se está hablando de esto? ¿Existe algún tipo de esperanza en Israel de que esto suceda o es solamente un deseo? Sí, o sea, esto también forma parte un poco de la nebulosa de los resultados que esperamos, porque los objetivos son conocidos, es el programa nuclear, de arma nuclear, es el programa balístico, son amenazas directas a Israel. Sabemos que la amenaza no directa de Irán, que lleva 45 años, es una amenaza de destrucción, sino mañana, pues después de mañana o dentro de un año. Es decir, que vemos a través también de la destrucción de los símbolos del régimen. El otro día, la sede de la televisión pública, um, otros símbolos de régimen como sedes de gobierno, sedes de ministerios. Vemos que Israel intenta también desestabilizar el régimen, también con amenazas apenas veladas contra el propio Khamenei por parte de Netanyahu, hoy de Israel Katz, el ministro de Defensa.
Israel Katz habló del nuevo Hitler, el Hitler de los tiempos modernos. Un dictador como él no puede seguir viviendo. Ayer el hackeo, o sea, hubo una modificación a través de hackers, modificación de los programas de la televisión pública iraní, y de repente los telespectadores de ese país vieron imágenes de la oposición y la oposición llamando a rebelarse. O sea, que todo eso es fruto de la inteligencia de Israel. Recordamos que el Mossad está muy implantado en ese país. O sea que realmente, sin poder decirlo de forma pública y directa, el sueño o la voluntad de Israel es que cambie de régimen, al fin y al cabo. Sería lógico. O sea, todo se hace para que así sea y para que tal vez el heredero del Shah de Irán tome las riendas del país, o que cualquier otro movimiento de oposición se haga cargo. Pero no podemos decir que esto es un objetivo declarado por parte de Israel, aunque está en ello, está en ello, lo vemos a través de los hechos. Bueno, pues te agradecemos que nos hayas atendido hoy y esperamos volver a contar contigo cuando surja alguna novedad importante en este tema. Muchas gracias y hasta la próxima. Shabbat shalom.